Mis amados, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy los saluda su servidor, el pastor Jamer Cuellar de Community Life. Hoy quiero continuar con la segunda parte del tema cosas que tu iglesia necesita de ti. Cosas que tu iglesia necesita de ti. Y quiero que oremos un momento. Padre, te damos gracias. Te pedimos que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la estableces y por el cual la colocas en mi boca para compartirla, y que bendigas a cada persona que la escucha, Padre de la gloria, y que sea de bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero que veamos lo tercero que tu iglesia necesita. Tu iglesia necesita de tu servicio, mi amada. Tu iglesia necesita de tu servicio. Quiero comenzar diciendo que a través del servicio, y esto es una realidad tremenda, a través del servicio aprendemos en verdad a amar. A través del servicio aprendemos en verdad a amar y nos volvemos menos egoístas, porque estás pensando en servir al otro antes que servirte a ti. Y eso nos hace volver menos egoísta y nos hace amar realmente a las personas porque nos permite conocerlas. Además, cuando nos acercamos y empezamos a conocer a esas personas, miembros de la iglesia, y esas personas empiezan a contarnos su historia, su vida, nos damos cuenta que lo que ellas viven, muchas de ellas, lo que ellas pasan, comparando con lo que tal vez nosotros estamos viviendo, lo de nosotros es insignificante tal vez en su mayoría. Porque uno ve historias de personas en la iglesia que uno, al compararla con la historia que uno tiene, dice, wow, yo sentía que me ahogaba en un vaso con agua y lo que esta persona está viviendo es mucho mayor. Entonces, gracias al servicio podemos aprender toda esa serie de cosas. En Mateo capítulo 20, versículo 28, en su parte inicial, se escribe esto: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y el mismo Jesucristo está diciendo que Él había venido no para que lo sirvieran, sino para que sirviéramos, o para que Él sirviera, así dice, que Él no vino a ser servido, sino para servir. Analizando este versículo, podemos hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo de nosotros en cada iglesia? ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo de cada uno de nosotros? Y para ser honestos y francos, lo que Jesús está pidiendo es que sirvamos de la mejor manera posible. Y en este caso, en la iglesia donde el Señor nos ha establecido. Amados, no todos seremos usados en todo dentro de la iglesia. Eso sí es algo que todos lo sabemos. No vamos a ser usados en todo dentro de la iglesia. Pero Dios sí estipuló que tú estuvieras en algún área de la iglesia, que tú sirvieras en algún área de la iglesia. Pero para que tú puedas servir en esa área de la iglesia, es indispensable que tú acciones. Es indispensable que tú empieces a hacerlo. Ahora, ¿cómo? Sencillamente ofreciéndote, mi amado. Ofreciéndote a servir en un área determinada. ¿Pero cómo? Haciéndolo sin miedo, porque el problema es a veces el miedo que nos da de servir. No, es que, pastor, yo de pronto siento que no sirvo porque de pronto la embarro, como dicen algunos, de pronto me va mal. No tengas miedo. Todos somos humanos, pero tenemos que aprender a servir sin miedo. Pero no solamente sin miedo, también sin pretextos, sin condiciones. Porque es ahí donde a veces nosotros estamos fallando, en que no servimos porque tenemos muchos pretextos o porque creemos que hacemos tantas cosas. Tú me dirás en este momento, por ejemplo, pastor, es que si usted conociera mi vida, yo tengo tantas actividades diarias que a mí me impide realmente poder entregarme a la iglesia, poder asistir a la iglesia y mucho menos servir dentro de la iglesia. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son esas actividades diarias que normalmente tú tienes? Pues yo te digo algo.
esas actividades que normalmente tú tienes, ya el Señor las tiene claras. El Señor las estipuló hace mucho tiempo y las tiene claras. Son las mismas actividades que tú tienes, ya el Señor las dejó en la palabra. Un día dice Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24, que un día hizo él alguien hizo un gran banquete, y está hablando del Señor. Y empezó a convidar a la gente y dijo, mira, voy a hacer un banquete y yo quiero que tú asistas a ese banquete. Y entonces cada uno empezó a sacar un pretexto a la hora del banquete. Algunos dijeron, es que he comprado una hacienda, no puedo ir. Otros dijeron, es que tengo 5 yuntas de bueyes que tengo que probar, no puedo ir. Y otro digo, es que acabo de casarme y no puedo ir. En otras palabras, le estaba diciendo al padre de familia que había invitado a esa cena, es que tengo propiedades que tengo que cuidar y no puedo ir. Es que tengo un trabajo que me impide de pronto descuidarlo y tengo que ir. Es que tengo una familia que no la puedo dejar sola y no puedo ir. Y eso mismo también en el Antiguo Testamento ya lo tenía estipulado el Señor. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 5 al 7, donde se habla de las leyes sobre la guerra, algo que prediqué el domingo y que pronto va a salir el video de ese día. Allí también el capitán del ejército le dice a los oficiales, vayan y díganle a la gente, quien haya edificado una casa nueva y aún no la haya estrenado, que se devuelva. Quien haya plantado una viña y no haya disfrutado de ella, que se vaya. Y quien se haya desposado con una mujer y aún no haya estado con ella, que se devuelva. En otras palabras, le estaba hablando lo mismo que en el Nuevo Testamento. Quien tenga propiedades, mejor no venga porque va a sacar pretextos de eso. Quien tenga trabajo, mejor no venga porque también va a sacar pretexto de eso. Y quien tenga familia, tampoco venga porque también va a sacar pretexto. O sea que las propiedades, el trabajo y la familia, el Señor ya lo tenía claro. Y esos son los que el Señor nos entrega a nosotros. El Señor nos entrega propiedades, nos entrega trabajos y nos entrega una familia. Pero esas propiedades, ese trabajo y esa familia no pueden ser impedimentos para que tú sirvas dentro de una iglesia. Mira, ¿quién te dio? ¿Quién te dio esas propiedades? ¿Quién te dio ese trabajo y quién te dio esa familia? ¿Tú te has puesto a pensar eso? No fuiste tú, mi amado. Créeme lo que no fuiste tú. Quien te dio las propiedades, el trabajo y la familia fue Dios. Y como Dios te la dio, Él sabe que tú las puedes balancear para que puedas servir en su obra. Él sabe que tú lo puedes hacer. Que no lo quieras hacer es diferente. Pero que sí lo puedes hacer. Si tú balanceas, porque el Señor no está diciendo que permanezcas, perdóneme la expresión, metido en la iglesia, sino que puedas servir en la iglesia. Y eso es algo muy importante. El único problema es que si no entendemos lo que realmente es la iglesia de Cristo, y si tú no lo entiendes todavía, va a ser difícil que tú puedas realmente servir en la iglesia. Pero lo que el Señor quiere de ti es que tú sirvas. Y qué mejor que tú empieces a poner ese servicio en tu iglesia para glorificar el nombre de Dios y para bendecir a muchas personas, porque Dios te ha entregado dones, talentos, habilidades, y te entregó un don para que puedas hacer todo eso una realidad y seas de bendición tremenda para mucha gente. Así que otra cosa que Dios demanda, o tu iglesia demanda de ti, es que seas una persona de servicio en la iglesia. La cuarta cosa que tu iglesia necesita, mi amado, tu iglesia necesita de tu apoyo. Tu iglesia necesita de tu apoyo. Amados, debemos tener claro que para que una iglesia funcione, necesita del apoyo de cada uno de los miembros de esa iglesia. Para que una iglesia realmente funcione, necesita, créanme, el apoyo de cada uno de los miembros que hacen parte de esa iglesia o de los que asistan en esa iglesia. Ahora, este apoyo
está representado en 3 áreas claramente especificadas. En 3 áreas, y yo quiero compartirlas contigo. La primera área necesita apoyo en asistencia. ¿Apoyo en qué? En asistencia. Si no tenemos miembros, si como iglesia no tenemos miembros que asistan a las diferentes actividades que en la iglesia se programe, pues de nada sirve tener actividades. Y entonces la iglesia de pronto le dice a uno: ay, pastor, pero es que usted ¿por qué no hace esto? ¿Porque usted por qué no hace aquello? ¿Porque usted no hace reunión de aquí? ¿Por qué no hace reunión de allá? Y eso está bien. Pero si no tenemos la asistencia, porque cuando se hace a veces esas actividades no viene la gente, entonces ¿para qué se hacen actividades? Yo quiero que tú me entiendas en el buen sentido de la palabra lo que hoy te estoy hablando. ¿Qué pasa cuando tú llegas a una reunión X o Y que te han invitado y tal vez te han dado mucha expectativa de esa reunión, y tú llegas a esa reunión y de pronto te das cuenta que no hay nadie? De pronto llegas tú solo, o de pronto encuentras en esa reunión muchas sillas, muchísimas sillas, pero encuentras tal vez a 5 personas contadas con los dedos de tu mano y no hay nadie más, y tú tenías una expectativa. ¿Qué pasa? En mi país tenemos una expresión muy jocosa, y es que yo me sentiría como mosca en leche. Me sentiría como mal. Me sentiría como mal porque digo, yo esperaba más gente, pero no. Entonces, imagínate ahora cómo se sentiría el organizador de esa actividad. ¿Cómo se sentiría el organizador? Y en este caso estoy hablando del pastor, pero también estoy hablando del Señor Jesús, que es realmente el dueño y Señor de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 18, se dice muy clarito algo. Pablo escribe esto: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, Amados, este versículo habla de reunión de personas. Cuando os reunís como iglesia, o sea, un grupo de personas que forman una iglesia. Y la iglesia, para que pueda ampliar su cobertura, para que pueda realmente servir a mucha gente, necesita indudablemente la asistencia de esas personas a esos servicios. De nada sirve que se abran servicios en la iglesia, de nada sirve que se hagan actividades en la iglesia si la gente no apoya esas actividades, si no hay presencia en esas actividades. Y aquí alguien podría decirme algo que parece válido. Y podría decirme: pastor, recuerde que cuando Dios llama, Dios respalda. Y eso es cierto. Yo no lo puedo negar. Pero también tengo que afirmar que cada uno de nosotros, tú y yo, jugamos un papel muy importante en ese respaldo. Porque es que tenemos la costumbre de dejarle todo al Señor, y nosotros, con todo respeto lo digo y no se va a ofender nadie, nos lavamos las manos diciendo que el que llama respalda. Pero es que nosotros tenemos también jugamos un papel muy importante en ese respaldo. Así que el segundo apoyo que también el primer apoyo que nosotros también necesitamos es la asistencia de la gente. Porque si no hay asistencia, ¿para qué hacemos actividades? Segundo, el apoyo en servicio. Y aquí no estoy hablando solamente en asistir, sino en aquellas personas que se han dedicado y que dicen: yo quiero servir realmente para poder coordinar una actividad, para poder ejecutar una actividad, para poder hacer algo. Yo quiero servir. Y cuando uno tiene ese tipo de personas que apoyan en el servicio, que uno puede delegarles un trabajo, que uno puede delegarles una función, pues, amado, toda actividad empieza a tener también una bendición grande. Porque, vuelvo a repetirlo, a veces a nosotros como pastores nos exige la gente muchas cosas. Pero si nosotros tampoco encontramos gente que se esfuerce y que diga: yo quiero servir, yo quiero coordinar, Dios me ha dado este don y yo quiero colocarme en el servicio de la iglesia,
para hacer esto y aquello. Si no encontramos ese tipo de personas, pues lamentablemente no vamos a poder hacer muchas actividades. Yo decía en días pasados que a veces las iglesias no crecen porque tal vez no están preparadas para crecer, porque no hay gente que esté en el servicio para ese crecimiento. Usted se imagina que una iglesia esté capacitada para 50 personas, empecemos por ahí, y empecemos a orar por crecimiento, y un día el Señor le place enviar 200 personas. Y entonces empieza, que sería un buen problema, pero sería un problema, y empieza uno a decir, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos ni siquiera el lugar, no tenemos ni siquiera las sillas, no tenemos el personal para que nos pueda ayudar. ¿Por qué? Porque carecemos de ese personal que sienta servir en la iglesia. Y eso es muy importante, que tú entiendas que necesitamos el apoyo tuyo en el servicio, no solamente en la asistencia, que es muy importante, sino también en el servicio. Y tú lo puedes hacer. Y lo tercero que se necesita es el apoyo en el sostenimiento y el mantenimiento de la iglesia. Y tal vez aquí tú me dirás, ay, pastor, ya va a empezar a hablar de otras cosas. No, voy a hablar de la realidad. Mis amados, para que una iglesia funcione, también necesita de recursos financieros. Yo sé que mucha gente ha tenido tal vez experiencias o no experiencias, tal vez ha escuchado, porque ese ha sido el problema. Tal vez ha escuchado, es que ese pastor se ha robado el dinero, es que ese pastor se hace rico. Mire, muchas cosas hay, y no solo en la iglesia cristiana, en todo lugar, tanto espiritualmente hablando como secularmente hablando. De todo hay en la viña del Señor. Pero para que una iglesia funcione, se necesita el apoyo financiero, se necesita recursos financieros. Si de pronto el pastor los utiliza mal, mira, él tendrá que dar cuentas con Dios y también con la justicia. Pero la obligación tuya es no sacar ese pretexto, sino hacer lo que Dios te manda. Ahora, vuelvo a repetir, para que una iglesia funcione, se necesita, como se dice, recursos financieros. Ahora, esos recursos financieros, Dios ya los colocó. Esos recursos financieros, Dios ya los colocó. Escúchame bien. Los colocó en cada persona que están llegando, que ya están o llegarán más adelante a la iglesia. Esos recursos financieros ya están puestos en esas personas. Dios ya ha bendecido a esas personas con recursos financieros, para que cuando lleguen a la iglesia, lo crea o no, a través de ellos, esos recursos financieros también lleguen a la iglesia y ayuden a sostener la iglesia, ayuden a bendecir la iglesia y ayuden a que la iglesia se expanda. Eso es una realidad. Eso no es una invención de un pastor. Eso está en la palabra del Señor. La iglesia necesita recursos financieros, pero los recursos financieros ya están en cada miembro, porque Dios ha bendecido a cada miembro. Créame, Dios ha bendecido a cada miembro para que al bendecir a cada miembro, al llegar a la iglesia, ese miembro sienta también bendecir la iglesia para que la iglesia siga funcionando. Cierto día estaba el Señor Jesús, y esta historia usted la puede ver en Marcos 12, 41 al 44. Estaba el Señor Jesús en el templo, dentro del templo, y estaba cerca del arca donde se recogía las ofrendas, y estaba mirando a la gente que se acercaba a entregar su ofrenda, y empezó a observar y observar y observar cómo pasaba uno, cómo pasaba el otro, y Jesús en ningún momento se paró a decir no hagan eso. Jesús solo observaba y observaba y observaba. Y de pronto, dice ahí la palabra en el verso 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y entonces llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y ahí no dice que Jesús los llamó y le dijo: mire lo que están haciendo esta gente. Está cogiendo y está echando todo al arca, al templo.
Y mire lo que hizo esta pobre viuda. En vez de guardarse la platica para comer, es que vino y la trajo acá. No. Les dio fue un ejemplo a ellos. Les mire, esta mujer ha entendido lo que es el templo, ha entendido lo que es la iglesia, ha entendido lo que es Dios y ha traído de lo que no tenía y lo ha entregado. El mismo Jesús le mostró a sus apóstoles la importancia de bendecir el templo. La importancia, porque Él sabe, porque Él lo dejó estipulado, que el templo, la iglesia, necesita finanzas y las finanzas salen de lo que Dios bendice a cada miembro de esa iglesia. Miren lo que dice segunda carta a los Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Primera de Crónicas 29:14. Se estaba necesitando bendición para el templo. Y mire lo que dice Primera de Crónicas 29:14. Usted puede leerlo todo ese capítulo. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En otras palabras, le estaba diciendo ahí, lo que estamos entregando para que el templo funcione, lo estamos dando nosotros, pero todo ha venido de ti hacia nosotros, para que al venir de ti hacia nosotros, nosotros ahora bendigamos también el templo. Y luego en Proverbios capítulo 3, verso 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mis amados, Dios ha determinado sostener su iglesia. Dios ha determinado sostener su iglesia. Y para ello, Dios bendice a sus hijos y ellos a su vez bendicen la iglesia. Esta es una realidad. Y hoy quería compartirte esta parte para que seas bendecido y para que lo analices. Amados, en el próximo video continuaremos con este precioso tema. Dios me los bendiga rica y poderosamente. Hasta la próxima.